Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este espacio de Israel Casa Integral. Un tema que ha sido de gran interés. Gracias, amados hermanos, a todos ustedes por suscribirse a nuestro canal. Gracias por enviarnos sus mensajes y participar también de manera muy activa con las preguntas, las respuestas, las inquietudes, sus apreciaciones y demás, todos juntos en Ejad, unidos con un solo propósito: honrar y cumplir precisamente el trabajo, el ministerio para el cual Hashem a cada uno de nosotros nos ha escogido, nos ha llamado. El tema del matrimonio desde el punto de vista histórico. Vimos de qué manera se constituye el matrimonio en el imperio de Egipto, los egipcios, asimismo en el imperio griego, en el imperio romano, que de hecho hasta nuestros días tiene una incidencia poderosísima todavía en nuestras culturas. Y hoy estamos avanzando en esta semana en el contexto histórico y un poco protocolario de lo que es la boda, el matrimonio, en el contexto del pueblo hebreo. Obviamente, en este contexto del pueblo hebreo quisiera ahondar mucho más. Vamos a ver si el tiempo de semana nos permite hacer dos conceptos. Básicamente, ahora estamos haciendo un recuento muy básico de lo que es el proceso de escoger a la joven para el matrimonio, el joven que escoge a su esposa o a quien será mejor su esposa, la participación de los padres, el proceso de la dote, la celebración propia de la boda, los testigos, el firmar un documento. Y vimos ayer, muy interesante, cómo en el contexto bíblico Berechit nos menciona puntualmente el caso de Raquel, cuando el siervo Eliezer, enviado por Abraham, vino a buscar justamente una esposa para el hijo amado, para Isaac. Recordemos cómo en ese proceso este hombre Eliezer, que era el administrador, el mayordomo de todo cuanto tenía Abraham, es decir, un nivel de confianza, conocimiento, experiencia, madurez, entendimiento, lealtad, todos los verbos posibles podríamos darle a Eliezer, quien ha sido ahora comisionado para la real, importante labor de traer consigo a una mujer que sea la esposa para Isaac. Y es interesante porque en el recuento que mencionamos, vimos también cómo Eliezer hace oración al Padre Eterno. Y aunque diríamos, entre comillas, una oración muy interesante toda vez que pide señal, y Padre, si tú me das esta señal, y si tú me diriges, y esto y lo otro, etc. Pero el proceso es que se cumple la elección de Rebeca, y lo interesante para el tema que estamos tratando es que en este texto se nos menciona puntualmente cómo Rebeca da un sí definitivo ante la pregunta si desea ir en compañía de este hombre, Eliezer, viajar en busca de quien va a ser su esposo, Isaac. Ahora, en este proceso, y nos tomamos tiempo para leer estos textos porque obviamente estamos viendo ese nivel ya elevado en el que ahora la mujer también tiene el poder de elegir si acepta o no ese proceso de selección como esposa. Hoy vamos a referirnos un poco más en cuanto a la ceremonia, en cuanto a la boda y cuáles son los detalles del proceso. Cuando llega entonces la noche de bodas, el novio se viste con lo mejor. Hoy
Creo que igual sucede este proceso. Un traje de gala, lo mejor, como un rey. Esto es importante que lo resaltemos, porque recordemos que en la boda, en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, nuestro amado Mashiach es el novio y nosotros, la Keilah, somos la novia. Por lo tanto, el rey y la novia. Si era lo suficientemente rico, el joven podía llevar incluso como presente en su decoración una corona de oro. De otra manera llevaba unas guirnaldas de flores recién cortadas. El vestido del novio era perfumado con incienso y mirra. Por favor, observe con detenimiento cada detalle de esta descripción. Incienso y mirra. Su cinto era de seda de brillantes colores y sus sandalias estaban cuidadosamente adornadas con listones. Esta preparación del novio ha sido descrita en el libro del profeta Isaías. Acompáñeme un momento al libro del profeta Isaías en el capítulo 61 y tomemos el verso 10, donde observamos justamente esta descripción. En gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación. Sobre este tema hablaremos probablemente mañana. En el tema de mañana hablaremos cómo en el desarrollo del contexto del matrimonio, la familia, el centro, el núcleo familiar, la comunidad, la sociedad, tiene un principio fundamental y es justamente este texto, la salvación. Voy a leerlo nuevamente, Isaías, capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Adonai. Mi alma se alegra con mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto su brotar su semilla, así Adonai, el Adón, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, esta presentación formal del novio tiene que ver, repito, con la presentación de Mashiach, nuestro rey. Ahora, hablando en cuanto a las novias, el adorno para la novia era un asunto extremadamente costoso, que tomaba mucho tiempo. Ponían todo su esfuerzo para hacer que su rostro brillara, iluminara y que se presentara muy, pero muy pulido. Las palabras de David ilustran esto justamente en el Salmo 144. Leámoslas, por favor, acompáñeme al libro de los Salmos en el Salmo 144 y leamos el verso 12, haciendo referencia a este aspecto. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos de provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen y millares y decenas de millares en nuestros campos. Entonces, las guedejas oscuras de su cabello estaban siempre adornadas con oro y perlas. Era ataviada con toda piedra preciosa y con las joyas que la familia había heredado por generaciones pasadas. Esto no se ve mucho hoy en el día, especialmente en el grupo de las mujeres judías que viven en ciudades de Occidente. Pero sí lo vemos en las mujeres que son judías, especialmente en el área oriental. Las novias de familias pobres pedían prestadas joyas a sus amigas. Las festividades matrimoniales, especialmente la que debía llevar la novia, el vestido de novia, eran siempre recordados y guardados de una manera especial para la eternidad. El profeta Jeremías hace una referencia al tema en el capítulo 2, verso 32, dice: olvídese la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales. El apóstol Juan vio a la nueva Jerusalén dispuesta como una novia ataviada para su marido. Esto es Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Algunas veces los parientes de la novia la llevan a la casa de su novio, donde va a estar en su nuevo hogar.
Pero más frecuentemente, como el caso de las 10 vírgenes, recuerden el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 1 en adelante, el novio mismo fue en persona a traerla a su hogar para que se efectuaran las festividades matrimoniales. Esto se parece cuando la Keilah fuere arrebatada. El poder del Ruach HaKodesh las llevará y será escoltada por miles de ángeles en las bendiciones que el Eterno tiene. Así como los parientes de Rebeca la enviaron con una bendición en el matrimonio, lo vimos ayer cuando leímos el texto en Bereshit capítulo 24. La novia deja la casa de sus padres, perfumada y adornada y con una corona en su cabeza. En la Escritura vemos una descripción que hace referencia a este aspecto. Y dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos 11 en adelante, «Y te atavié con ornamentos, puse horjacas, ojorcas en tus brazos, y collar en tu cuello, y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza». El novio sale con la novia de la casa de sus padres y le sigue una gran multitud hasta su casa. Las calles de la ciudad en aquellos tiempos eran oscuras y era necesario que se llevaran lámparas, antorchas, como lo dice el Salmo 119, 105. Leámoslo, por favor. Salmo 119, 105, muy interesante. Estoy leyendo estos textos y recordando parte del proceso de mi ceremonia o nuestra ceremonia matrimonial con la pastora Pili, y vemos que muchas de las cosas que hicimos o se hacen aún todavía hoy en las celebraciones de bodas, pues tienen mucho que ver con esta historia, con este origen, con este proceso histórico por demás. Salmo 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un texto maravilloso. Las 10 vírgenes, como lo vemos en el texto de Mateo capítulo 25, versos 1 en adelante, esperaron la procesión a que llegara al punto en que ellas esperaban. Y las 5 prudentes pudieron unirse a la procesión porque ellas tenían reserva de aceite para sus lámparas. Pero las insensatas no tenían reservas de aceite y al no estar preparadas no pudieron entrar a las bodas. La novia, al ir a la casa del novio, ella dejaba su cabello suelto y su cara estaba cubierta con un velo. Había alegría y gozo en el trayecto. Los convidados ponían delante de los novios ramas de palmera y de mirto con una procesión, como una procesión de reyes. Recuerden esta historia cuando la entrada de nuestro Mashiach. Recuerden que se colocaban allí las palmeras y el mirto. Esto nos recuerda cuando Yeshua hizo su entrada triunfal en Jerusalén, libro de Juan, capítulo 12, del verso 12 en adelante, y el libro de Zacarías en el capítulo 9, verso 9. En la procesión había hombres que tocaban tambores y otros instrumentos musicales y personas danzando en el trayecto. Era una ocasión de suma alegría, de mucha festividad. En el momento más importante de todas las fiestas matrimoniales era en el que la novia entrara y llegara a su nuevo hogar. Como el novio y la novia llevaban coronas, el salmista debió haber captado ese momento en el matrimonio de un rey. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Nos dice esto el libro de los Salmos en el capítulo 45, versos 14 y 15. Después de haber llegado a la casa del novio, algunas de las mujeres más ancianas tomaban la tarea de arreglar el cabello de la novia. Sus guedejas flotantes quedaron escondidas bajo el velo. Desde ese momento en adelante, la costumbre dicta que su cara no sería revelada en público. Se le conduce a un lugar donde se deja permanentemente allí, en espera de que aparezca el novio, donde juntos escucharán las bendiciones dadas por sus padres o por alguna persona relevante dentro de la familia. En el caso de las bodas las famosas bodas de Caná en Galilea,
pues Yeshua fue precisamente el invitado más prominente que estuvo presente y sin duda se le pediría a él que pronunciara la bendición sobre los recién casados. Leamos este texto en el libro de Juan, en el capítulo 2, para que veamos lo interesante de este momento en la vida de nuestro amado Mashiach. El libro de Juan, capítulo 2, leámoslo por favor, acompáñenme en sus textos bíblicos en la lectura. Juan capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Yeshua. Fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Muy interesante, con sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: ¿no tienen vino? Yeshua les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino a esta hora. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vean qué interesante. Ahora, perdónenme. Ya estando propiamente en lo que es la ceremonia, digamos, la festividad de la boda, a cada invitado que asistía a la reunión de bodas se le exigía usar vestidos conforme a la boda, es decir, todos vestidos adecuadamente preparados para la ceremonia tan extraordinaria que se lleva a cabo. La ceremonia de la boda, la festividad, el protocolo, el desarrollo mismo de lo que es la liturgia, llamémoslo de esta manera, pues sin lugar a dudas es una tipología perfectamente definida y clara de lo que será la venida de nuestro amado Mashiach por su iglesia. Muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 22 en adelante, Yeshua nos da una ilustración sobre la celebración y sobre el vestido de bodas en relación con Israel. Vamos a leerlo puntualmente. Mateo capítulo 22. Vamos a leerlo con detenimiento para que entendamos específicamente esta lectura. Seguro que la hemos hecho en muchas ocasiones y a veces no comprendemos el aspecto cultural de la misma. Dice la palabra: respondió Yeshua, Mateo capítulo 22. Respondiendo Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¡Qué historia! Y al oír el rey, se enojó y envió sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Maravilloso. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos,
y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Muy interesante, estoy en el verso 11, capítulo 22 de Mateo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Qué historia tan interesante, hermanos. Una ceremonia de boda, y leyendo un poco este contexto de la ceremonia, los trajes, los adornos, el protocolo, los invitados, la formalidad, todo tiene que ver primero con la majestad de nuestro Rey Mashiach, tiene que ver con el proceso del llamamiento precisamente al cual muchos, como lo narra este texto, llamados, invitados, pero unos se ocupan de una cosa, otros se ocupan de otra, otros tienen quehaceres a los que se les da prioridad distintos a lo que Hashem espera que realmente nosotros hagamos. Y esto es justamente lo que está pasando hoy. Estamos viviendo estos tiempos, amados, en los que el conocimiento acerca de Torah ha venido en un proceso de crecimiento extraordinario, maravilloso. Sin embargo, para muchos hombres y ministros y hermanos, puedo decir hermanos en la fe, en el nivel 2 particularmente, que conocen la palabra, que estudian la palabra, puedo decir que aman la palabra. Sin embargo, son invitados a la boda, pero sus ocupaciones, sus pensamientos, sus ideas, les hace omitir la invitación. La verdad, no estoy de acuerdo con Shabbat, no me parece la celebración de Sukkot, ni la celebración de Yom Kippur, ni estoy de acuerdo con Pesach. Es decir, que a esas invitaciones particularmente no me interesa asistir. Bueno, esto es un poco lo que la historia de Mateo capítulo 22 con muy buen detalle nos enseña. Y si vemos ese contexto histórico, cultural de esta boda y de los invitados a esta boda, entenderemos justamente lo que está pasando ahora en nuestros tiempos. Bueno, continuamos. A cada invitado entonces, mis amados, se le pedía que debía asistir utilizando un vestido adecuado para una boda. Y esta ilustración la vimos ya en el libro de Mateo. Vemos entonces, mis amados, cómo Yeshua revela la culpa de Israel al rechazar la invitación de entrar en el reino. Como resultado, pierde el derecho y los privilegios. Los versos 7 y 9 que acabamos de tomar profetizan la destrucción de Jerusalén de parte de Adonai. Vemos este texto tan extraordinario proféticamente hablando de lo que sucederá para Jerusalén, y en el año 70 se sucede toda esta historia y revela el propósito también del Redentor de llevar a cabo todo este proceso y traer a todos los esparcidos, y muestra cómo el vestido de bodas es precisamente la fe, la emuná, la bitajón y la obediencia a la voluntad de Hashem. ¿Cómo nos cuesta, amados hermanos? Y para este tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI, en medio de esta situación de encierro, usted sabe a qué me refiero, se suceden situaciones tan particularmente interesantes. Y con la pastora Pili y con algunos de nuestros hermanos pastores, cuando conversamos, hablamos con respecto a este tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder para este tiempo del siglo XXI con la vida de las congregaciones? En cuanto a la convocatoria, estamos siendo muy prácticos hoy al reunirnos virtualmente, y amén, gloria a nuestro amado Padre Eterno, Baruch Hashem, porque nos permite estos medios de comunicación, nos permite socializar virtualmente a través del Internet y conectarnos naciones de un punto y de otro, del norte, del sur, del este y del oeste, aún con diferencias horarias casi a veces hasta de 24 horas, con naciones y pueblos desde otros puntos.
pero nos conectamos. Y la pregunta que surge en medio de todo este proceso es, ¿será que la congregación en medio de la convulsión del mundo está aprovechando este medio de comunicación para vivir una manera de congregarnos de manera virtual y probablemente acomodarnos tanto en casa que ya no tenemos el interés de asistir a nuestra respectiva quejilá y reunirnos como familia, como hermanos, compartir de un abrazo, compartir de un saludo, de estrecharnos la mano como hermanos? Es interesante el punto. Evidentemente, saben ustedes, mis amados hermanos, y estaba leyendo en estos días una estadística de una entidad muy seria en los Estados Unidos, en las que se informa como un porcentaje extremadamente alto de congregaciones. Vamos a mencionar congregaciones en términos general. No sé si nivel 1, nivel 2, nivel 3, no sé. Congregaciones. Cierran sus puertas, pero no de manera parcial. Muchas congregaciones han cerrado sus puertas de manera definitiva. Número 1, no se congregan. Número 2, no estaban tampoco debidamente preparados para este proceso tan vertiginoso que ha significado el proceso de las comunicaciones, la manera de reunirnos a través de una sala vía Zoom, Telegram y todo esto. La experiencia que hemos vivido ha sido extraordinaria, porque para la gloria de nuestro amado Hachén Israel Casa Integral, desde hace casi 18 años, y lo digo casi, no, 18 años, hemos venido realizando transmisiones en internet a través de Radio Génesis, de la propia Israel Casa Integral. Y recuerdo que muchos me decían, pero ¿qué sentido tiene transmitir por internet una estación de radio? Eso nadie escucha, nadie está en un internet escuchando una radio. Bueno, la tecnología avanza, la tecnología cada vez nos permite mayores opciones. Hoy tenemos Spotify, hoy tenemos nuestra sala propia de Israel Casa Integral de Radio Génesis, nuestra internet, nuestra página web transmitiendo a través de Spotify en los vehículos, a través del celular, de todos los medios de comunicación disponibles, donde quiera que te encuentres, si vas en tu vehículo de viaje, si estás en casa, si estás en oficina, puedes estar 24 horas conectado con Israel Casa Integral, escuchando los podcasts, escuchando los mensajes, ya sea de Torah al Instante, ya sea de Varones Kadosh, ya sea de Mujeres con Simiente de Unción, ya sea Café Cheminí, ya sea el Alayá de cada semana, el Parashá de la familia, cápsulas de vida. Es decir, hoy, por favor, tenemos tantas posibilidades. Pero la pregunta es si en medio de todo este proceso que la Kehilá está viviendo, repito, nos estamos acostumbrando a estar retirados de la Kehilá propiamente. Es decir, que los edificios, las construcciones, los inmuebles, físicamente los locales, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Van a quedar cerrados? ¿Qué va a suceder? Esto desde el punto de vista de que pensemos en la comodidad de mucha gente de estar en sus casas. Yo no sé cuántos realmente disponen sus corazones para sentarse a disfrutar de una enseñanza de Shabbat con familia. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de verlos allí, nos envían sus fotografías, nos comparten el momento de la alabanza. ¡Qué lindo! Pero, hermanos, no podemos perder el sentido de esta convocatoria tan maravillosa como lo anuncia las fiestas del Cordero, las bodas del Cordero, en el que todos debemos estar reunidos, preparados, vestidos dignamente para participar de esta ceremonia. Ahora bien, en la celebración de la boda no puede faltar, y lo leímos justamente en este texto, el banquete. El banquete de bodas es presidido por un coordinador, o como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 22, el maestresala. Este maestresala también lo encontramos en el libro de Juan capítulos 2, versos 8 y 9. Es una persona que estaba encargada de tener el sumo cuidado de todos los preparativos y el desarrollo en excelente condición de la boda, de la celebración desde el punto de vista de la fiesta, si me permite usar esa expresión. Este maestresala está
permanentemente alrededor de todos los invitados que se cumpla cada protocolo. Él da la orden a cada uno de los que sirven para que lleven a cabo todos los detalles necesarios. La expresión judaica hijos de la cámara nupcial, Mateo 9:15, ya lo vamos a ver, usada por Yeshua son simplemente los invitados a la fiesta de matrimonio. Esta es una expresión que se usaba más en el tiempo de Galilea, en Judea. El maestresala daba gracias en la comida y pronunciaba la bendición de los momentos señalados en cada uno del proceso de la liturgia. También bendecía el vino. Durante la comida prevalecía la jovialidad y se esperaba que los invitados particularmente exaltaran a la novia. Quiero leer el texto de Mateo capítulo 9, verso 5, haciendo referencia a este punto de los invitados. Veámoslo, por favor. Mateo capítulo 9, verso 5 dice la palabra. ¿Por qué? Es más fácil decirle, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Mateo capítulo 9, verso 15. Voy a leerlo en contexto desde el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Verso 15, Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mientras tanto, la boda será una celebración de gozo, una celebración de alegría. Y no sé cuántas veces usted ha podido asistir a una celebración de bodas y esto es lo que tenemos que encontrar allí. No caras largas, caras de sufrimiento, caras de dolor. Debemos contagiarnos todos como invitados a la celebración de la boda. No había entonces una ceremonia que se llenara de dolor o de tristeza. Todo lo contrario, siempre el gozo debía predominar. Solamente estaban las bendiciones presentes de los parientes y de los amigos para los nuevos esposos. La bendición de los agentes de la boda de Ruth y de Boaz es un buen ejemplo. En el libro de Ruth, capítulo 4, verso 11, después de que terminaban la fiesta, los ahora esposos eran conducidos a un apartamento para estar en su intimidad, a un lugar separado. Las fiestas matrimoniales duraban una semana, según nos lo dice también el libro de Jueces, capítulo 14, verso 17. Bueno, en ese sentido creo que hemos cambiado, ¿verdad? No tanto como una semana. Pero los días nupciales de la pareja duraban un mes completo, 30 días. Esto será cuando la iglesia sea arrebatada y reciba el novio. En Primera de las Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, entran las fiestas de las bodas y se tomará la copa de vino, que simboliza siempre el gozo y la alegría, y que había sido reservada para ese momento, porque Adonai dijo que lo bebería nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Mateo capítulo 26, verso 29. Ahora, esta relación de la boda con Israel, ¿de qué manera la podemos representar? Adonai se encuentra con Israel en el Sinaí y hace allí un pacto de unión espiritual. Lo vimos en el libro de Shemot, capítulo 19, verso 8. Israel ratifica el pacto. Moshe escribe la ley del pacto y levanta un altar con 12 columnas que representa, por supuesto, a la casa de Israel, a las tribus de la casa de Israel. Se hacen los holocaustos y con la sangre de los animales sacrificados se rociaba al pueblo, la sangre del pacto. Esto es Éxodo capítulo 24, verso 4 al 8. Pero Israel rompe el pacto con Adonai. Al ellos ir, obviamente lo sabemos, bajo su situación de idolatría, de asimilación, y Adonai se divorcia de ellos. Jeremías capítulo 31, verso 32, Jeremías capítulo 2, versos 1 al 11, y Jeremías capítulo 3, verso 1. Por esto, Yeshua dice en Mateo capítulo 21, verso 43, porque la naturaleza de corazón de Israel
porque la dureza del corazón de Israel y no aceptar la manera de Adonai para ser salvos, el reino les sería quitado de ellos y les sería dado a la gente que produzca fruto. Por sus frutos lo conoceréis. El libro de Isaías, capítulo 65, verso 1, y el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. Aquí en esta sección tenemos un buen número de textos bíblicos, bastantes textos bíblicos, que me parece importante que hagamos una lectura de ellos. Así es que vamos a nuestra pausa e inmediatamente retomemos los textos bíblicos para confirmar cuál es entonces esa relación de nuestro amado Hashem con el pueblo de Israel. En unos segundos continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Vamos a tomar el texto del libro de Mateo en el capítulo 21 y en el verso 43 dice la palabra: por tanto, os digo que el reino de Adonai será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Maravilloso ese texto. Vamos a ir a Isaías. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías tomemos el texto del capítulo 65, verso 1. Isaías capítulo 65, verso 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre: heme aquí, heme aquí. Por favor, lea con detenimiento el texto de Isaías, capítulo 65, verso 1, porque este texto viene muy bien para nuestros días. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y en el libro de Devarim, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, veamos el texto del verso 21, dice la palabra: ellos me movieron a celo con lo que no es Adonai. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los convocaré a ira con una nación insensata. ¡Wow! ¡Amén! ¡Qué texto maravilloso! ¿Usted se ha hecho la pregunta alguna vez, amado hermano? ¿Qué piensa esta comunidad de hermanos judíos que hoy ven a las naciones, a cada uno de nosotros, entrar a Torá, vestir un talí, usar los tzitzit, enseñar la palabra en la Torá, aprender el hebreo, hablar el hebreo? Y todos estos hermanos dicen: pero un momentico, ¿y estos quiénes son? Esto me recuerda a una pequeña anécdota de un niño y su papá, judíos ortodoxos, que se encontraban en un aeropuerto en alguna ciudad. Y usted sabe, los judíos ortodoxos utilizan los tzitzit de color blanco, solamente los tzitzit de color blanco. Sus tzitzit no tienen el hilo azul. Recuerden que en el hilo azul de nuestros tzitzit representan a Mashiach. Obviamente, cuando ellos no reconocen a Mashiach, pues sus tzitzit solamente son de color blanco. Estando en el aeropuerto, papá e hijo ortodoxos, judíos ortodoxos, vieron a un hombre de la casa de Israel. Y el niño le dice: papi, este hombre que está allí también usa tzitzit, ¿es de los nuestros? El papá observa los tzitzit y nota que traen el hilo de color azul. Entonces le dice: no, hijo, él no es de los nuestros, no le prestes atención. ¿Cómo nos ve hoy la casa de Judá? ¿Nos ve como
¿Cómo nos ve? Pues aquí Deuteronomio, en el texto que estamos tomando ahora mismo, nos da la respuesta. Vamos a leerlo nuevamente, por favor, acompáñeme nuevamente al texto en libro de Devarim, capítulo 32, capítulo 21. Por favor, véanlo nuevamente, leámoslo nuevamente. Dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Adonai. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos y los montes. Y amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Y está mencionando cómo el pueblo de Israel a lo largo de su historia entró en una condición de asimilación, en una condición de idolatría. Usted se imagina hoy cuántos hermanos de la casa de Judá en todas las naciones y en cada país donde tú te encuentres. Me gustaría, hermanos, ustedes que están en otras naciones, nosotros estamos aquí en América, pero quienes estén en Centroamérica, Puerto Rico, Suramérica, en Colombia, Argentina, Chile, o en Europa, en España, en Londres, en Holanda, me gustaría que ustedes hicieran una pequeña inspección al sector de la comunidad judía y nos dejen saber, por favor, cómo vive esa comunidad judía instalada en tantas naciones. Me refiero, cuando nosotros recientemente estuvimos, hace unos tiempos en New York, pues uno de nuestros propósitos fue precisamente caminar, conocer más de cerca lo que se conoce como el barrio judío, que de hecho es un territorio inmensamente grande. Y pudimos observar que, pues vimos sí una gran actividad, mucho trabajo, mucho comercio, muchas empresas, fábricas, es impresionante. Toda una comunidad con sus propios recursos, su propia policía, sus propios servicios en todas las áreas, sus propios servicios en todos los aspectos. Técnicos, electricistas, constructores y buena parte de muchas empresas también son contratadas por parte de la comunidad judía para también los servicios de construcción y demás. Incluso los arreglos de casa, mantenimientos de casa y demás, personas de nuestra comunidad hispana que trabajan allí con ellos. Pero lo interesante es que muchos de estos hombres, aunque estudian Torah y aunque viven un Shabbat, sin embargo, su manera de vivir y su manera de estudiar deja a veces mucho que desear. Me refiero, no puedo por favor de ninguna manera tocar el manto de nuestros hermanos de Judá, entiéndanme por favor con todo respeto, no estoy haciendo ni mucho menos una lashon hara sobre el tema. Solo quiero significar esto, hermanos. La asimilación del pueblo judío, es decir, este pueblo judío residente en América, pues muchos de ellos sí estudian Torah y sí celebran Shabbat, pero muchos de ellos es más un protocolo que realmente amar la Torah, vivir la Torah. Muchas veces no hay esa verdadera cercanía. Y esto lo menciono siempre, tuvimos la oportunidad de estar en un restaurante de comida kosher y vimos a muchas personas allí y todos los varones tenían sobre su cabeza la kipá. Nosotros buscábamos una librería que alguna vez visitamos en otro tiempo, muy grande, una librería inmensamente grande de New York, pero no sabíamos su ubicación, alguien nos había llevado allí, por lo tanto no sabíamos cómo localizarla. Entonces le dije a uno de mis hijos, pregúntale a uno de estos hermanos, seguramente ellos son de New York, son judíos, pues deben saber de esta librería. Y se acercó a un par de hombres que habían allí, supuestamente judíos, repito, entiendo judíos porque tenían una kipá, y preguntó por la librería y esta respuesta pues nos dejó así, diríamos frisados, paralizados. La verdad no sé, yo no conozco, cosas de judíos yo no conozco, no tengo la menor idea de qué me están hablando. Por favor, entonces, ¿son judíos o son gentes que simplemente utilizan una kipá
son verdaderamente adoradores de Hashem, son verdaderamente conocedores de Torah, son verdaderamente quienes participan de la convocatoria de Shabbat, o simplemente son un pueblo tan asimilado que ya no tienen ninguna honra ni ningún respeto por la ordenanza. Esto es muy interesante, hermanos, y de todo esto nos habla justamente la ceremonia de la boda. Entonces, vemos que para este tiempo, Machía, en el capítulo 21, verso 43 de Mateo, nos dice: por la dureza del corazón de Israel y no aceptar la manera como Adonai los prepara para la salvación, entonces de ellos les será quitado el reino. Y vemos que Yeshua nos habla precisamente de la importancia de que la Keilah esté preparada para el tiempo de su regreso. Ese es un precio que la iglesia debe pagar. Debemos cumplir con su ordenanza, debemos estar establecidos en el fundamento de su palabra, y todas estas enseñanzas que el Eterno nos entrega es haciendo de nosotros una verdadera identidad. Una verdadera identidad. Cuando venimos a este maravilloso nivel de Torah, no venimos simplemente por emoción, no venimos a Torah simplemente porque me parece bonito, me gusta cuando se hablan las palabras en hebreo, me gusta estudiar en la parashá, me gusta aprender un poco más de la lectura bíblica. No, hermanos. La vida en Torah, el nivel de Torah, el compromiso que tenemos en Torah nos lleva a otro proceso donde nuestros dones, donde todo lo que Hashem nos entrega ahora lo ponemos a su disposición para caminar en emuná, para verdaderamente caminar en obediencia, para que nosotros aprendamos que en la buena, perfecta, agradable voluntad de Hashem está nuestra vida, guardados en el hueco de su mano, que nosotros podamos salir cada día de nuestra casa con la verdadera bendición de Hashem, porque somos luz. Dígalo conmigo: somos los faros de luz en el camino. Y esta palabra de faros de luz en el camino me trae tan especiales recuerdos desde hace tantos años que Hashem puso en nuestros corazones, empezando los programas de matrimonios, justamente las 7 llaves de la plenitud matrimonial desde Israel Casa Integral, 7 llaves de plenitud matrimonial para que seamos luz en medio de la oscuridad, para que seamos esos faros de luz en cada lugar donde nosotros nos encontremos. Así es que ya en una recta final para nuestro tiempo de hoy, vemos cómo en toda la historia del matrimonio y la familia, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadasha, hablar de matrimonio y hablar del contexto de familia es indudablemente enfrentar un tema extraordinariamente apasionante. Y prácticamente todo el Antiguo Testamento nos narra y nos define aspectos y situaciones que tienen que ver con el fundamento del matrimonio y con el fundamento de la familia. Si nosotros miramos todo el entorno bíblico, el proceso de la creación hasta el 6º día, donde fue tomado el varón, la varona, y en el 7º día, en el día de reposo, todo el proceso es la unidad, la familia, el hombre, la mujer, prourbo, crear, procrear, establecer. Y de la misma manera, todo el contexto bíblico alrededor de la familia, del núcleo familiar, nos trae como consecuencia un segundo aspecto, y es el fundamento de la salvación. La salvación comienza, repito, con una historia de carácter familiar, y es así como la palabra de Hashem, toda la palabra, brota del corazón de un padre, y ese corazón de un padre es transmitida a través de nuestro patriarca Abraham, y precisamente lo forma y lo establece como el fundamento de una familia. El patriarca Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra, y esas familias de la tierra serán benditas para que todas aquellas que te bendigan sean bendecidas. Todas aquellas que estén contra tu dirección, yo me ocuparé de ellas, dice Hashem. Y es así como la primera palabra que Hashem le entrega a Abraham es: vete de tu tierra, de esa tierra de idolatría, de esa tierra de paganismo, de esa tierra de egocentrismo. Y cuando nosotros hablamos de una familia y de un matrimonio, pues tenemos que partir de muchas de nuestras cosas de carácter cultural y de carácter familiar. Tenemos que salir de muchos contornos que nuestros padres, muchas veces por su propia ignorancia o su incapacidad más allá de lo que ellos aprendieron en la vida, nos dejaron como legado.
venimos de culturas de carácter religioso. Pasamos en el camino de la vida al proceso del nivel 2, donde un día confesamos con nuestra boca, pasamos por un proceso de bautismo, vinimos a un vínculo matrimonial y entonces tuvimos que pasar también por el proceso de desprendernos, como dice la palabra, dejarás a padre y madre y entonces te unirás a tu esposa, formarán una familia, serán el centro de un núcleo familiar, tendrán hijos y se producirán las generaciones. Pero el centro de nuestro corazón, ese propósito tiene que ser Machía. Salir entonces de la tierra, salir de la parentela, salir de muchos de los compromisos de carácter idolátrico, es formar y establecer el nuevo carácter de una familia. El carácter. En estos días, en el programa de Noches de Hat con el pastor Claudio y el pastor Camilo Alfaro en Noches de Hat, Camilo hablaba sobre algo que me pareció muy interesante. Cuando nosotros venimos de ese contexto cultural como matrimonio, como familia, pues mis hijos alcanzaron a nacer en el proceso del nivel 1, alcanzaron a celebrar el proceso de las festividades de diciembre. Y hoy, después de 29 años, 30 años, ya nuestros hijos, esos temas ya no se tocan, ya esos temas prácticamente, puedo decir, desaparecieron de nuestro núcleo familiar. Me refiero al tema generacional religioso, al tema generacional comunitario de las celebraciones dicembrinas. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Y ya eso no es parte de nuestra vida. Es decir, como dijo Camilo, un milagro ocurrió acá y es el proceso en el que Hachén nos está llevando. Este proceso familiar tiene que ver, repito, con el proceso de salvación y ver que salir de la tierra, de la parentela, de la familia, del pensamiento, de la cultura, produce en Abraham un nuevo proceso, un proceso de formar una nueva familia en una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y vemos cómo el lenguaje que se empieza a utilizar cambia absolutamente, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y es de esta manera como Adonai nos enfrenta a una vida familiar para hacernos sentir, vivir, experimentar, ser parte de su propósito, de su llamado. Y ante todo que su Shekinah, que su presencia sea revelada en nuestros corazones, que todo cuanto vivamos como familia sea la esencia de Hashem, que nuestro padre Abraham a través de Isaac, padre Abraham, Isaac, Jacob hasta nuestros días, cada uno de ellos pasaron por un proceso de vida y nos dejaron un legado, una estructura que estamos tratando de ver cuáles son sus características y entender cómo la familia pasa por ese proceso de revelación de la palabra, de manera que hoy nuestro hablar, nuestro decir, nuestro vivir, nuestro hacer sea Hashem, sea su voluntad y pasar cada uno de nosotros a ese nivel maravilloso de obediencia. Por favor, amado hermano, dígalo conmigo, obediencia. Si un padre o un hermano varón que está hoy conmigo, o una amada mujer, esposa en casa se pregunta, pastor, ¿cómo podemos entonces lograr establecer y fundamentar una historia de salvación en nuestra familia? Mis amados hermanos, solo una respuesta es posible. Este no es un asunto terapéutico, este no es un asunto psiquiátrico, esto es un asunto psicológico, esto no es un asunto de procedimientos de pensamiento positivo o cosas por el estilo. No, simplemente es una palabra, obediencia. Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y entrar en este proceso de obediencia. Vemos entonces cómo nuestros textos en hebreo nos enseñan cómo el Padre, que es el Abba, como el hermano, que es el Ahim, el Am, que es el tío, todas las familias y todos nuestros lenguajes empiezan ahora a tener una intimidad profunda con Hashem. La familia entonces en Israel, vemos que el origen de toda esa comunidad hebraica viene de una cultura semita y esa cultura semítica está presente hasta nuestros días. Ustedes recuerdan cuando hablamos en otro programa anteriormente
acerca de lo que significaba el concepto del antisemitismo, ese odio, y siempre se ha entendido como el antisemitismo como odio hacia el pueblo judío, pero es incorrecto realmente, porque los pueblos semitas son muchos. Semita es una expresión desde el punto de vista lingüístico. Realmente lo que existe en el contexto del mundo es una judeofobia, es decir, una adversidad al pueblo judío. Pero la casa de Israel, nosotros como casa de Israel, ese grupo familiar semita al cual pertenecemos, hebreo al cual pertenecemos, entonces va a tener una serie de ordenanzas, de lineamientos que Hashem estableció a través de su Torá y que nos permite ser entonces una casa materna, lo que llamamos una mishpajá, la familia. Y esa mishpajá que viene de la expresión de un clan, que viene de la expresión de formar una tribu, que viene de la expresión de formar un pueblo y que viene de la expresión patriarcal, también trae consigo las matriarcas, y también sabemos que en el matrimonio el varón recibe su ayuda idónea, y esa ayuda idónea, ese complemento, no lo podemos ver de otra manera distinta como la palabra nos dice. Porque quien haya esposa haya tesoro, quien haya esposa haya gozo, quien haya esposa haya felicidad. La familia, los hijos, el hogar es el lugar más perfecto que Hashem preparó para que cada hombre disfrute de ese vínculo matrimonial y disfrute también de todos los beneficios que un vínculo nuclear familiar nos permite disponer: reconocimiento, señorío, autoridad, paternidad. Los beneficios del matrimonio, entonces, mis amados, son tantos y tales que definitivamente cuando lo entendemos, honramos a nuestra esposa, que fue precisamente establecida como esa ayuda idónea. Cuando un varón entiende el propósito de ayuda idónea, entonces entenderá como esa perfecta unidad, como un acuerdo, como dice la palabra, cordón de 3 dobleces, ¿quién lo romperá? Así es que todos los miembros de una familia estamos bajo la sujeción del Padre. Nosotros, todos los varones, bajo la sujeción de nuestro amado Machía, y mientras estemos bajo esa verajá, bajo esa bendición del Padre, entonces toda bendición del Padre, como dice Devarim capítulo 28, vendrá sobre nosotros y nos alcanzará. Así es que, mis amados hermanos, déjense por favor alcanzar por las bendiciones. Por los años que hemos pasado con la amada pastora Pili en el labor del ministerio de matrimonios, a través de las 7 llaves de plenitud matrimonial, hemos visto cuántas veces parejas en caos, en adversidad, en lucha, en desigualdad, y cómo en una reunión tal vez de fin de semana, 3 días, esas parejas que eran agua y aceite, cómo logran entonces superar todas esas crisis. Y solamente hay una respuesta: diálogo, oración, ayuno. Cuando un varón reconoce que ha cometido error, cuando una mujer reconoce que igual ha cometido error, pero estamos dispuestos a solventar ese error con dignidad, con honra, con respeto, y aprendemos a hablarnos y a respetarnos y a comunicarnos como personas adultas, respetuosas, como personas hijas de Hashem, entonces el vínculo matrimonial toma otra dirección. Eso no significa ser menos. Al contrario, dice la palabra menguar. Baja tu velocidad, baja tu intensidad y ponte en una condición donde podamos ser partícipes. Es interesante. Yo utilizo con mucha sabiduría esa expresión que dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Practíquela, por favor, si quiere un consejo de matrimonio. Aunque bueno, la palabra no sería consejo. ¿Quieres una palabra de Hashem para tu matrimonio? La blanda respuesta aplaca la ira. No nos casamos para tener dolor, tristeza, angustia, pánico, caos. Vivimos una vida de matrimonio porque el plan y el propósito de Hashem fue el matrimonio, la familia. Y los bendijo Hashem. Así que, mis amados hermanos, vamos a nuestra jornada de esta semana, vamos apenas en la mitad del tema. Espero que estén disfrutando de la expresión el matrimonio en la historia de la cultura hebrea.
Tenemos mucho tema que tratar. Mañana continuaremos. Gracias por su compañía. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Les bendigo en este nuevo día. Muchas gracias por su atención. Gracias por suscribirse en el canal y compartan esta información con todos sus amigos, familiares y demás, porque será de gran ayuda para todos y cada uno de nosotros. Mis amados, bendiciones. Muy buen día. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.